Hoy en Territorio Invisible vamos a ver de una zona cercana a una ciudad como es Huesca, zona que, bueno, por diferentes circunstancias no es muy valorado. De hecho, fijaros en la basura que hay, que vamos a encontrar por el camino. Pero sin embargo, este sitio nos va a demostrar que incluso los lugares que a principio nos parecen más feos pueden tener una serie de organismos que lo hacen muy interesantes. Acompañarme y vamos a verlo. Y fijaros si se valora poco este lugar, lo que han tirado aquí. A pesar de que hay un cartel que pone prohibido tirar basuras, y lo peor de todo, para venir aquí hemos pasado por delante de un punto limpio. Y si queremos comprender un territorio, no tenemos más remedio que hacernos una idea de cuál es su geología, el cómo se han formado. Esto que tenemos aquí, este talud, son arcillas. Son sedimentos que bajan desde el Pirineo, desde la cordillera más cercana. Si os fijáis, el cambio de color nos están diciendo que son horizontales, como todos los sedimentos que hay en el Valle del Ebro. Los relieves aquí se han formado por erosión. Ha sido el agua, los ríos, los que han ido cortando y delimitando estos taludes, tozales y coronas. Y si os fijáis, esta línea horizontal se prolonga en la parte trasera, que nos está diciendo cómo esta estructura horizontal es la que se va a repetir continuamente. Y ese es el lugar del que vamos a hablar. En términos locales, esto es un yermo. Un yermo es un lugar que no se cultiva y en el cual no hay arbolado. Y si os fijáis en las definiciones del diccionario, habla desde lugar inculto, lugar inhabitado, incluso lugar estéril, donde no hay vida. Evidentemente, aquí no hay tanta como podríamos esperar en otro sitio. Esta zona debería estar ocupada por un carrascal, pero ¿qué ocurre? Está muy cerca de la población. En tiempos, la obtención de leña, pastoreo e incendios para mantener el pasto han hecho que precisamente el suelo haya desaparecido. Fijaros en la parte de atrás como hay sitios de arcilla donde se ve directamente, sin vegetación. Pero sin embargo, este lugar, que en verano puede tener temperaturas altas y es muy seco, vamos a ver que tiene unos organismos muy interesantes y vamos a empezar por los más básicos, los más primitivos y antiguos. A acompañarme. Y aquí tenemos a nuestro primer personaje. Esta masa de aspecto gelatinoso, esto antes se definían como algas verde azuladas, luego se supo que ya no eran algas, que eran bacterias, bacterias cianocíferas se llaman concretamente, nostoc. Estos son colonias de bacterias que ayudan a fijar nitrógeno. Y veis, tiene este tacto más bien como mucilagoso, un poco extraño, ¿no? Bueno, pues esto es porque estamos en pleno invierno y hay mucha humedad. Entonces están hidratados y están haciendo la función clorofílica. Y este es el aspecto que tienen cuando se desecan. La ventaja que tiene, como veremos después, que los líquenes se pueden hidratar y desecar de una forma casi infinita sin deteriorarse. Y así es como les permite vivir en estos sitios que en verano van a estar muy secos. Otro elemento que tenemos, esto de aquí, son líquenes que se forman directamente sobre la arcilla, por eso se llaman terrícolas. El líquen acordador es una asociación de un hongo con un alga. Siempre lo planteaban como que era una relación de simbiosis en los cuales salían los dos beneficiados. Bueno, en verdad los líquenes funcionan como nosotros cuando tenemos gallinas. Nosotros alimentamos a las gallinas, ellas nos proporcionan huevos y va todo muy bien. Pero cuando dejan de producir huevos, normalmente hacemos caldo. Pues eso puede ocurrir. El hongo se puede alimentar del alga que lleva. Y como veis, vamos a ver que ahí, no vamos a decir los nombres, entre otras cosas, no lo sabemos, sino sencillamente, bueno, vamos a ver que hay diferentes líquenes en esta zona.
Y si los líquenes podían vivir directamente sobre la arcilla, sobre la tierra, también lo pueden hacer sobre las rocas, ¿no? Si os fijáis, todas estas manchas grises y blancas son líquenes, pero lo más interesante son estos que hay en este extremo, son de color naranja. Y ya veremos más ejemplos como estos van relacionados con las aves. Este líquen necesita mucho más nitrógeno y nos están indicando un posadero de aves. Donde las aves están mucho rato, dejan sus excrementos. Los excrementos son ricos en nitrógeno y entonces permiten que este líquen se establezca aquí y no en el resto. El resto de la roca, el color que tiene grisáceo, van a ser líquenes, van a ser también pátinas de algas, más bacterias y bueno, la estrategia es exactamente igual que la que hemos visto con el nostoc. Cuando hay humedad, se hidratan y si tiene la temperatura adecuada, pueden hacer la función clorofílica. En cuanto hace mucho sol, mucho calor, se desecan y esperan al próximo momento de humedad y de poder estar vivos. Hasta ahora hemos hablado de plantas y líquenes como muy primitivos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que se llaman plantas superiores, las que son capaces, las que tienen flores, cómo son capaces de vivir en este lugar que vamos a recordar. Suele haber, estamos en invierno, ha llovido hace poco tiempo, están hidratados, pero lo habitual es que haya mucha luz y poca humedad, con lo cual tienen que evitar la pérdida de agua. Pues aquí tenemos una de las más interesantes, el sedum. Uña de gato se llama también. Esta planta soluciona un problema grave que tienen las plantas. A través de los estomas es por donde van a coger el CO2 del aire, el anhídrido carbónico, pero por los estomas pierden humedad. ¿Qué ocurre? Para hacer la función clorofílica necesitan la luz del sol. Si es de día y hace mucho calor y hay sequedad, a la vez que hacen la función clorofílica pierden agua, lo cual es un problema. ¿Cómo la ha solucionado esta planta? De una forma muy ingeniosa. Por la noche abre los estomas, coge el CO2 y lo almacena. Lo almacena transformándolo en un ácido. Y durante el día, ¿qué hace? Cuando hay luz, cierra los estomas, ya no tiene que coger CO2 porque ya lo tiene dentro de la planta y puede hacer la función clorofílica. Y así le permite el poder vivir en estos lugares tan secos. Seguramente la habéis visto, es una planta muy común en los tejados viejos que se va acumulando con sitios que hay poco suelo. Y esta planta de aquí es como varias especies que hay. Esto es una ontina, pero podría ser la santolina, el tomillo, hay diferentes especies que lo que hacen es, la estrategia es exactamente la misma. Si tengo mucha luz y poca humedad, teniendo las hojas más pequeñas, tengo suficiente energía, puedo captar suficiente luz solar, pero a la vez voy a perder poca agua. Con lo cual, por eso es muy común en estas zonas que haya plantas con las hojas muy pequeñas, cada una con sus características, y de lejos se parecen todas, pero porque todas están utilizando la misma estrategia. Y la planta que tenemos aquí, toda esta que son como tallos muy sequitos y finos y demás, es el albardín. El albardín, otro pariente, es el esparto, y es una planta que lo que hace es para disminuir la superficie donde recibe el sol, y es decir, con la superficie por donde puede perder humedad, lo que hace es enrollar las hojas, y por eso tienen esta forma las hojas de tallo como cilíndrico. Hay otra parecida, que es el lastón, con la hoja más pequeñita, que era la que precisamente se utilizaba como pasto para las ovejas. ¿Qué ocurre? En invierno acumulan demasiada celulosa y lignina, que son difíciles de digerir. ¿Qué hacían antes? Le pegaban fuego. Al quemarlas, estimulaban luego el rebrote, que entonces lo que conseguían era un pasto más rico en agua, vitaminas y proteínas de las hojas. ¿Qué ocurre? Al repetir eso muchas veces, al final el suelo se va degradando y va desapareciendo. Pero precisamente el albardín hace una especie como de filtro, y cuando viene el viento cargado de polvo, el polvo se va depositando, con lo cual ayuda a formar suelo. Y ese suelo va a ser aprovechado por unas plantas muy especiales que vamos a ver aquí, un poco más adelante. Seguidme y las veremos. Venid, mirad lo que tenemos aquí. ¿Veis estas rosetas de plantas? Ahora os explicaré qué plantas son. Pero lo más interesante es la estrategia. Esta especie, o este género, igual que otras, lo que hacen es, ¿cuándo hay humedad? En invierno.
Bueno, pues en invierno se empiezan a desarrollar y cuando llegue la primavera florecerán. Y antes de que lleguen los primeros calores, la planta ya se habrá desarrollado completamente, habrá florecido, fructificado y desaparecerá hasta el próximo invierno o otoño que empiecen a crecer. Curiosamente suelen ser plantas de flores muy espectaculares y estas en concreto son orquídeas. Ya sé que suena un poco raro, siempre asociamos las orquídeas con selvas tropicales, cálidas y muy húmedas. Bueno, pues estos sitios, al protegidas por otra vegetación, también pueden salir orquídeas. Además son orquídeas de abejeta. Os vamos a poner unas fotos para que las veáis. Tiene unas flores muy espectaculares y relativamente grandes. Y ya hemos visto un lugar yermo, inculto, inhabitado y estéril, tal como se define en muchos sitios, está poblado por una serie de organismos muy interesantes que son capaces de vivir en esas condiciones. Eso quiere decir que nosotros cuando vemos un territorio que estéticamente no nos gusta, sin embargo puede tener elementos que sean de sumo interés, con lo cual sea un lugar resultón. Y yo sigo. Hasta luego.